Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del curso y vamos a desarrollar el método de las transformaciones lineales. Ya en la clase anterior, cuando hicimos las integrales de Fourier, nosotros vimos de que había una estructura a la cual denominamos transformada de Fourier, pero todavía no explicamos el porqué. Vamos a ver esto en forma inicialmente un poco general y después vamos a ir a la parte específica con las transformaciones correspondientes. En primer lugar, se denomina transformación integral, y ahí me acabo de dar cuenta, jóvenes, que me he equivocado. El título es transformaciones integrales. Continuemos. Se denomina transformación integral a la transformación funcional del siguiente tipo. Vamos a tener nosotros que es una transformación funcional, es decir, de una función que vamos a denominar f de t, y esto lo vamos a denotar simplemente como f de u, que es igual a la integral desde un t1 hasta un t sub 2 de un k, que va a ser una función de dos variables, variable u y variable t, multiplicado por la función que estamos transformando, y la integración será con respecto a t en este caso. Esto es, jóvenes, lo que se conoce como transformación integral. Entonces, aquí esta f que está acá es lo que se conoce como el original. Es la función que nosotros estamos integrando o transformando. Y vamos a obtener de ese original, vamos a obtener una imagen. Esto es lo que se denomina imagen. Aquí tenemos nosotros el original. Fíjense de que existe esta K. Esta K es lo que se conoce como el núcleo de la transformación. El núcleo de la transformación. Y aquí este T1 y este T2, voy a simplemente denotar el T1, tenemos en cuenta que son ambos, también, nos definen la región de un espacio euclidiano complejo. Es la región donde está definida la transformación. Entonces, toda transformación que se da por medio de una integral y basado en algún núcleo específico es lo que conocemos como transformaciones integrales. ¿Está clara la definición, jóvenes? Bien, aquí es necesario mencionar lo siguiente. Antes de mencionar, creo que vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos una pequeña tabla de transformadas integrales. Es decir, aquí nosotros tenemos la transformada de Fourier, se denota con este símbolo f. El núcleo es e a la menos i ut entre la raíz cuadrada de 2pi. La región de integración va de menos infinito hasta más infinito. Aquí habla de un k a la menos 1. Eso es lo que es necesario explicar, de que algunos núcleos
tienen función inversa. Tienen función inversa, es decir, existe un k a la menos 1 de u y t. Y está asociada a una transformación inversa. En este caso nosotros tenemos de que la función original se obtiene al momento que nosotros aplicamos la transformación integral, donde el núcleo es la función inversa del núcleo original. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí nosotros tenemos de que la transformada de Fourier tiene transformación inversa y está entre los mismos límites. Esta es una transformada que se llama de Hartley. Aquí tenemos el núcleo inverso y el límite de integración, transformada de Mellin, transformada de Laplace bilateral, transformada de Laplace bilateral porque va desde menos infinito hasta más infinito. Y aquí la diferencia entre la transformada de Fourier, porque aparentemente son las mismas, salvo este factor 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, es que aquí estoy en el eje de los reales, aquí estoy en un plano complejo. Está claro, estoy en un plano complejo. La transformada de Hankel, donde el núcleo, aquí hay un error, jóvenes, disculpen, aquí la función de Bessel tiene que estar aquí, de este lado. Está claro, porque el núcleo es la función de Bessel. El núcleo es la función de Bessel. De la misma forma, aquí el núcleo es la función de Bessel. La transformada de Abel, la transformada de Hilbert, y también tenemos la transformada de Legendre, tenemos la transformada de Jacobi, de Chebyshev, es decir, con todos los polinomios ortogonales que hemos visto o que ustedes conocen, se pueden construir transformadas integrales. Jóvenes, ¿está claro esto? ¿Alguna pregunta? Digan sí o digan no, para poder saber si continúo o aclaro algo. Nosotros vamos a trabajar solamente un par de transformaciones. En términos generales, ustedes ya han hecho la transformada de Laplace en su curso anterior. Vamos a recordar brevemente la transformada de Laplace. Vamos a hacer la transformada de Fourier. Y vamos también a mencionar la transformada de Hankel. Estas son las tres transformadas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, comencemos con la transformada de Fourier. Vamos a ver inicialmente el caso unidimensional y después vamos a generalizarlo. Bien, nosotros hemos visto que si tenemos una función f de x que está definida en el intervalo que va desde menos infinito hasta más infinito y satisface, voy a poner en este momento determinadas condiciones, entonces se puede expresar mediante la integral de Fourier. Entonces se cumple la fórmula integral de Fourier, que es lo que hemos visto en la clase anterior. Y esta fórmula integral de Fourier nos dice que esta función f de x va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito, con respecto a la variable alfa, de la integral desde menos infinito hasta más infinito,
de f, y vamos a denominarlo, en este caso vamos a ponerle un psi, e a la i lambda x menos psi de psi. Esta es la fórmula integral de Fourier, jóvenes, en forma abreviada. Entonces, aquí nosotros vamos a poder llevarlo a una construcción de esta naturaleza, donde, fíjense, tengo la función, se construye con la transformación inversa, y voy a colocar esta forma aquí adentro. Si colocamos esta forma que tenemos aquí en lugar de este t que tenemos acá, vamos a obtener justamente una forma parecida a esta. Y eso es lo que nos lleva justamente a la transformada de Fourier. Entonces, denominemos imagen de Fourier. Imagen de Fourier de la función f de x a la función siguiente, a la función que se obtiene del hecho de que nosotros aplicamos la siguiente relación o la siguiente transformación integral. Vamos a poner f de lambda, pero le vamos a poner una rayita arriba, y esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi de la integral desde menos infinito hasta más infinito f de x e a la menos i lambda x de dx. Aquí, como ustedes se dan cuenta, si integro con respecto a x, desaparece al x y lo que obtengo es una función de lambda. ¿Está claro? Una función de lambda. Por lo tanto, la fórmula integral de Fourier se puede escribir de la siguiente manera: f de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, integral desde menos infinito hasta más infinito. Y fíjense de que aquí, si yo coloco esta función acá, voy a obtener lo siguiente: la imagen de Fourier por e a la i lambda x de lambda. Entonces aquí tenemos lo que conocemos como la transformada de Fourier, y esta va a ser la transformada inversa. El paso de f de x a esta f de lambda es la transformada de Fourier, y el paso de f de lambda a f es la transformada inversa. Como hemos visto en la página interior, se le suele representar por este símbolo. ¿Eso que representa? Nosotros, por simplicidad, vamos a ponerle simplemente la rayita encima, pero esto se suele expresar de la siguiente manera: esta es la función, la transformada de Fourier de f de x, igual. Y aquí de la misma forma vamos a colocar f a la menos 1, y vamos a colocar aquí, en todo caso, el f de lambda. Entonces, estas dos notaciones son equivalentes, nosotros las vamos a utilizar indistintamente. Entonces, esto es la transformada de Fourier, y esta es la transformada
inversa de Fourier. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Muy bien. Fíjense que la construcción, al menos con la transformada de Fourier exponencial, es bastante clara y armónica con las series de Fourier y la integral de Fourier. Al menos la idea de la construcción que hemos realizado es de que esto se ve así natural o relativamente natural. En muchos textos son más libros de consulta, y eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta, jóvenes. Se trabaja la transformada de Fourier independientemente, la serie de Fourier independientemente, porque esos son textos hechos para explorar con profundidad cada uno de esos temas. Nosotros, los que estamos aprendiendo, siempre es bueno relacionarlos para tener una secuencia. Bien, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos desde menos infinito hasta más infinito. Pero ¿qué es lo que pasa si esta función f de x, por ejemplo, no está definido en todo el espacio, solamente está definido un semieje, es decir, desde 0 hasta infinito? En ese caso ya no podemos utilizar esta transformada. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente. Antes de continuar, algo que me faltaba aclarar. Fíjense, este factor aparece porque al momento que lo multiplico obtengo el 1 sobre 2pi. En algunos textos, en la transformada de Fourier, aquí no hay nada. Es decir, aquí tengo un 1, y en la transformada inversa tenemos 1 sobre 2pi. También existen textos en la cual en la transformada de Fourier aquí tenemos 1 sobre 2pi y aquí tenemos 1. Es decir, este coeficiente que aparece aquí y que en este caso lo hemos dividido, por decirlo de alguna forma, simétricamente entre la transformada y su transformada inversa, se debe a este factor 1 sobre 2pi. Dependiendo de los textos que ustedes revisen, van a encontrar esas variaciones, pero siempre el producto de los factores de estos coeficientes va a ser 1 sobre 2pi, independientemente cómo los planteen en la referencia que ustedes encuentren. Bien, volvamos a lo que les decía sobre los semiejes. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. En primer lugar, si la función f de x es par, entonces nosotros en lugar de utilizar esta expresión e a la menos i lambda x como núcleo, lo que vamos a hacer es utilizar lo siguiente. Vamos a decirle que la imagen de Fourier va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi por la integral desde 0 hasta más infinito de f de x coseno de lambda x de dx. Es decir, nosotros vamos a cambiar el núcleo por el coseno de lambda x, y a esto le vamos a denominar transformada de Fourier por senos. ¿Está claro? Esta es la imagen de Fourier por cosenos. Esto, jóvenes, también vamos a poder aplicarlo no necesariamente si es que es par. Por ejemplo, si no tiene una paridad específica, pero tengo que desarrollarlo desde 0 hasta más infinito, es decir, en el semieje, entonces también puedo emplear la transformada de Fourier por
cosenos. Y en este caso vamos a tener nosotros la transformada inversa, que vamos a tener f de x es igual a la raíz cuadrada de 2 pi integral desde 0 hasta más infinito, y vamos a tener la transformada, la imagen de Fourier por cosenos, disculpen, por el coseno de lambda x por d de lambda. Y esta va a ser nuestra transformada inversa. ¿Cuál vamos a utilizar? Eso va a depender del tipo de funciones. Primero, si es par, podemos utilizar esta transformada por cosenos. O si no es par, no tiene una paridad específica, también podemos utilizar por cosenos si es que está definida solamente desde 0 hasta más infinito. Por otro lado, tenemos que si esta función f de x es impar, creo que queda evidente para ustedes que en este caso nosotros vamos a utilizar una transformada de Fourier por senos, y vamos a tener la misma construcción: integral desde 0 hasta más infinito f de x seno de lambda x de dx. Entonces aquí tenemos la imagen de Fourier por senos, y consecuentemente tenemos que la función original la obtenemos aplicando la transformada inversa de Fourier, pero en este caso nosotros lo vamos a aplicar por senos, es decir, por un seno de lambda x de lambda. Y de nuevo esta es una transformada inversa. De nuevo, si es impar o no tiene paridad específica, podemos utilizar esta transformada siempre y cuando está definido de 0 hasta más infinito. Jóvenes, el 2 aparece arriba porque cuando es impar o es par, nosotros vamos a trabajar solamente con la mitad del intervalo, porque la otra mitad se repite. Entonces estoy multiplicando por 2 aquí arriba, y al multiplicar por 2 allá arriba, este 2 se simplifica, por lo que obtenemos este factor. ¿Está bien? Jóvenes, hasta ahí ¿hay preguntas o todavía no hay preguntas? Asumo que no hay preguntas. Bien. Entonces continuemos. Principales propiedades de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier tiene muchas propiedades, jóvenes. La primera propiedad que nos va a interesar, y es algo que es evidente porque es una transformación integral, es la linealidad. ¿Qué significa la linealidad, jóvenes? Significa que si nosotros aplicamos la transformada de Fourier, digamos a alfa f de x más beta g de x, es decir, a la combinación lineal de dos funciones, vamos a tener de que esto nos va a dar alfa por la imagen de Fourier de f más beta por la imagen de Fourier de g.
Creo que esta propiedad no necesita demostración. Es bastante evidente. Otra propiedad que es importante, o al menos las que son, vamos a hacer las que son más importantes en este momento para nosotros. ¿Está bien? Más importante en este momento para nosotros. Una es, como nosotros queremos resolver, y lo vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales, vamos a ver la propiedad asociada con la derivación por el argumento X. En este caso nosotros vamos a tener de que la regla es la siguiente. Si tomamos nosotros la transformada de Fourier de la derivada enésima de la función, lo que vamos a obtener, lógicamente, la función con respecto a su argumento, lo que vamos a obtener es i lambda multiplicado por la imagen de la función, i lambda, disculpen, a la n. Es decir, simplemente es como que convertimos esta derivada en un producto. Vamos brevemente a hacer la prueba de esa parte. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: la derivada, disculpen, la transformada de Fourier de f' de x. Voy a probarlo solamente para la primera derivada y después por inducción ustedes pueden hallar lo que sigue. Entonces, esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 veces pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito de f' de x, e a la menos i lambda x de dx. Entonces, nosotros aquí vamos a emplear la integración por partes. Y para emplear la integración por partes, vamos a decir nosotros que u es igual a e a la menos i lambda x. En consecuencia de du es igual a menos i lambda e a la menos i lambda x de dx. Y aquí vamos a tener que ddb va a ser igual a f' de x de dx, por lo tanto la función b va a ser igual a f de x. Esos son los cambios de variables que vamos a emplear para poder integrar por partes. En consecuencia, nosotros tenemos que esta transformada de Fourier de la primera derivada de x va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, y vamos a tener u por b, y tenemos f de x por e a la menos i lambda x, esto evaluado en menos infinito y en más infinito, más 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por la integral de, tenemos b de du, es decir, vamos a tener nosotros i lambda. Jóvenes, este menos se está multiplicando con el menos que hay en la derivación por partes y por eso tenemos más en este momento. F de x e a la menos i lambda x de dx. Esto que está acá, jóvenes, esto que está acá es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque en nuestra definición inicial nosotros decimos que va a cumplir las condiciones para que se cumpla la integral de Fourier, la fórmula integral de Fourier.
Para que se cumpla la fórmula integral de Fourier, esta función f de x debe ser absolutamente integrable. ¿Está bien? Es decir, debe tener integral absoluta. Entonces, esto nosotros vamos a ponerle, dado que si tiene integral absoluta, el límite cuando x tiende a más menos infinito de f de x tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Dado que debido a que esta f de x es absolutamente integrable. Entonces, esa es una condición, jóvenes, que es importante. Es una condición que es importante. Entonces tenemos que esto es igual a 0, nos queda solamente esto. Y creo que ya está evidente de que esta integral o esta transformada de Fourier de f' de x va a ser igual a, fíjense, sacando esto de aquí adentro nos queda simplemente la imagen de Fourier de f de x, por lo tanto va a ser i lambda que multiplica, voy a ponerle aquí el paréntesis, a f lambda, a la imagen de Fourier. Lo hacemos esto n veces y obtenemos la expresión que queríamos demostrar. Entonces tenemos, esta es una relación que es importante, esta de acá. Vamos a ver una siguiente propiedad. Este caso es la derivación por lambda. Ahora vamos a derivar por lambda. Y en este caso de la derivación por lambda, nosotros tenemos lo siguiente, que la transformada integral de menos i x a la n f de x, esto va a ser igual a la derivada enésima de f de lambda, es decir, de la imagen con respecto a lambda. Jóvenes, prácticamente podemos decir de que hay una analogía inversa con la propiedad anterior, y lo cual es evidente por la forma de la transformación integral. Igual, vamos a probarlo para el caso que n es igual a 1. Y en este caso vamos a tener que la transformada de Fourier de menos i x f de x, esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, la integral desde menos infinito hasta más infinito, menos i x f de x e a la menos i lambda x de dx. Esto, jóvenes, nosotros podemos reescribirlo de la siguiente forma: 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, f de x, derivada de e a la menos i lambda x con respecto a lambda de dx. Aquí nosotros hacemos lo siguiente: f de x no depende de lambda, la integral es con respecto a x, significa que lo único que depende de lambda es esto, f de x, de dx, todo lo demás es como si fuese una constante con respecto a lambda. Significa que podemos nosotros intercambiar la derivación con la integral y vamos a tener que la derivada con respecto a lambda de 1 sobre raíz de 2pi, integral desde menos infinito hasta más infinito de f de x e a la menos i lambda x de dx.
y esto que tenemos aquí adentro no es otra cosa que la imagen de Fourier. Por lo tanto, nosotros tenemos que esta es la derivada de la imagen de Fourier con respecto a lambda. Con lo cual hemos demostrado para n igual a 1 y de nuevo por inducción podemos demostrar las demás. Jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Bien, no son las únicas propiedades, tenemos varias propiedades más. Aquí yo les dejo algunas propiedades que ustedes pueden verificar. ¿Está claro? Que ustedes pueden verificar. Aquí tenemos la función acá y aquí su transformada correspondiente. La función delta, su transformada es 1. La función de Heaviside. La función de Heaviside, jóvenes, es una función, en este caso u de t, que es igual a 1 si es que t es mayor que 0 y 0 si es que t es menor que 0. Es decir, esta es una función escalón, es una función que viene así hasta 0, sube al valor de 1 y de ahí avanza. Esta es la función escalón, es una función muy utilizada para poder marcar inicios. Normalmente, por ejemplo, si es el tiempo, entonces hasta aquí en este momento, antes de el inicio no había nada, se prende y comienza a haber una interacción, una función, un proceso. Entonces aquí tenemos su transformada, la transformada del seno, del coseno. Tenemos cuando la función está multiplicada por e a la menos at, y tenemos una serie de valores adicionales. ¿Está claro? De valores adicionales. Bien, aquí, bueno, estas son algunas, como les decía, valores de la transformada de Fourier. Sin embargo, voy a dejarles aquí unas cuantas más propiedades ya sin demostración, y esto ustedes lo demuestran. Una es el cambio de escala. El cambio de escala nos dice lo siguiente: la transformada de Fourier de una función en la cual el argumento está multiplicado por un valor, por un número, nos da 1 sobre el módulo de ese número por la transformada de Fourier de a ver, aquí vamos a ponerlo así. Entonces vamos a tener f de lambda sobre a, es decir, la transformada f de lambda sobre a. Vamos a tener aquí la propiedad número 5, que vamos a ver la traslación en x. ¿Qué significa en este caso? De que nosotros tenemos de que la transformada de Fourier de una función que es x menos x sub 0 va a ser igual a e a la menos i lambda x sub 0 por la imagen de Fourier de lambda. También tenemos la traslación en lambda. En este caso nosotros vamos a tener de que de forma análoga como vimos con la derivada, aquí tenemos que cuando multiplicamos la función por i un lambda sub 0 x f de x, nosotros obtenemos la transformada de un lambda menos lambda sub 0.
jóvenes existen más propiedades, pero estas son las que en principio no son prácticas de utilizar. Con respecto a la transformada de Fourier hay mucha teoría, hay muchos conceptos, mucho que trabajar. Hay transformada de Fourier discreta, esta que estamos haciendo es la transformada de Fourier continua. También hay la transformada rápida de Fourier y hay muchas aplicaciones a la ciencia y a la tecnología. Hay muchos textos en los cuales estos desplazamientos, por ejemplo, dicen traslación en el tiempo y le llaman traslación en frecuencia, porque es muy común utilizar, sobre todo en la teoría de las señales que utilizan los ingenieros electrónicos. Por ejemplo, ellos trabajan con señales donde en vez de X utilizan el tiempo, y cuando se hace la transformada de Fourier se pasa a un espacio donde se está trabajando con frecuencias, es el cambio entre el espacio, entre el tiempo y las frecuencias. Por esto le llaman traslación en el tiempo y esta traslación en frecuencias. Entonces existen muchas relaciones. Nosotros vamos a trabajar esto que hemos hecho y de una forma bastante concreta. Vamos a hacer uso de la transformada de Fourier. Aplicación de la transformada de Fourier a la solución de ecuaciones, vamos a poner de la física matemática. En este caso nosotros vamos a trabajar directamente con un ejemplo. Y en el ejemplo lo que vamos a hacer es escribir la ecuación. Tenemos la siguiente ecuación: UTT igual a a al cuadrado UXX, U de X, la primera derivada con respecto a X, T mayor o igual que 0 y menor que más infinito, y condiciones iniciales UX, 0 igual a f de X, UT X, 0 igual a g de X, con el X de nuevo entre 0 y el más infinito. Este va a ser el problema que vamos a solucionar. Entonces vamos a ver la solución. En primer lugar, no sabemos cuál es la naturaleza de f de x ni la naturaleza de g de x. Pero lo que sí sabemos es de que el x va desde 0 hasta el infinito. Por lo tanto, nos conviene utilizar o la transformada por cosenos o la transformada por senos. Vamos a apliquemos la transformada por cosenos. El por qué utilizamos la transformada por cosenos se los explico en breve, más adelante. Pero de las mismas condiciones del problema, nosotros podemos decir de que es esta justamente la que tenemos que aplicar y no la que es por senos. En este caso en particular. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Sea que nuestra imagen de Fourier de esta función U va a ser una función de va a ser una función de lambda y t. Hay que tener en cuenta, y es importante, de que U, esto lo voy a poner aquí a un costadito, de que U es una función de x y de t. Entonces, cuando nosotros aplicamos la transformada de Fourier, la vamos a aplicar con respecto a uno de los argumentos. En este caso lo voy a aplicar con respecto al argumento x. Entonces, tenemos de que esto va a ser igual
Como es una transformada por coseno, es raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, de nuestra función u, vamos a ponerle psi t, coseno de lambda psi de psi. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que esta función satisface la condición de frontera. Es decir, comprobemos el cumplimiento de las condiciones de frontera. Porque si ésta no cumple, no satisface las condiciones de frontera, entonces nosotros no podemos asegurar que esta transformación es la que tenemos que utilizar. ¿Cuál es nuestra condición de frontera? Que ux 0, t es igual a 0. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, que nuestra función original u de x, t es igual a, usamos la transformada inversa de Fourier por cosenos, aquí tenemos lambda t, coseno de lambda x de lambda. Derivando, obtenemos nosotros la siguiente expresión, que u x, t es igual a menos la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral por lambda, integral desde 0 hasta más infinito, u por cosenos de lambda t. Como estamos derivando con respecto a x, esta función no depende de x, así que es una constante, por el seno de lambda x de lambda. Y de aquí nosotros podemos ver de que u x de 0, t es igual cuando el lambda vale 0, o sea, cuando el x vale 0, tenemos aquí seno de 0. El seno de 0 es 0, por lo tanto hace 0 a toda esta impresión. Por lo tanto, aquí tenemos que es igual a 0. Y en consecuencia, esta transformada sí satisface las condiciones de frontera o las condiciones de contorno. Si es que hubiésemos elegido el seno, al momento de derivar obtenemos el coseno, y el coseno de 0 es 1. Entonces no podríamos asegurar que cumple, salvo que la misma función sea idénticamente nula, lo cual no nos deja opción de solucionar el problema. Entonces esa es el primer paso. Son las condiciones de contorno las que nos van a determinar si vamos a utilizar la transformada de Fourier por cosenos o por senos. Por cosenos o por senos. Entonces, ahora continuemos. A continuación, tomando en cuenta que y nosotros vamos a tener que la transformada de Fourier por cosenos, o la imagen de Fourier por cosenos, su segunda derivada con respecto a t, esto que es de lambda t, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi, la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral de 0 hasta más infinito. Jóvenes, aquí es necesario de que ustedes vean de que estamos derivando con respecto al tiempo. Esto es función del tiempo, entonces solamente esto vamos a derivar.
Por lo tanto, aquí tenemos que es la segunda derivada con respecto a t de este psi de t por el coseno de lambda psi de psi. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos lo siguiente. Necesitamos la segunda derivada de esto con respecto a x. Al tomar la segunda derivada de esto con respecto a x, vamos a utilizar esta expresión que está acá. Entonces la segunda derivada significa que este es al cuadrado, voy a tener lambda al cuadrado, y aquí voy a tener i al cuadrado. Significa menos lambda al cuadrado, es lo que vamos a obtener con esa siguiente expresión. Entonces tenemos menos lambda al cuadrado de la imagen de Fourier por cosenos lambda, t. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 veces pi por la integral desde 0 hasta más infinito, y tenemos u psi de t coseno de lambda psi de psi. En consecuencia, además, porque aquí es importante lo siguiente, nosotros vamos a tener de que la imagen de Fourier por cosenos de f, ¿qué cosa es f? La condición inicial. También tenemos que hallar las imágenes de las condiciones iniciales. La condición inicial, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito f de psi coseno de lambda psi de psi, y g, la imagen por cosenos de lambda, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito g de psi coseno de psi lambda de psi. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Voy a hacer lo siguiente. Esta expresión la voy a llevar aquí al otro lado, simplemente para usarla como referencia. Tenemos aquí, esta es la expresión, la ecuación diferencial que nosotros tenemos que hallar. Entonces ya tenemos el UTT, y esto que está acá es el UXX. ¿Está bien? Esto es el UXX con respecto a las imágenes. Entonces, nosotros, aplicando todas estas, reemplazando, obtenemos. Aquí lo que tiene que quedar claro es lo siguiente, jóvenes. Lo que vamos a hacer es, a esta expresión que tenemos acá, nosotros vamos a aplicarle a toda la expresión la raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito a todo esto coseno de psi lambda de psi. Es decir, vamos a aplicarle a todo. Al aplicarle a todo, tenemos esto que está acá, que es la segunda derivada con respecto a t, y el UXX lo tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, al aplicarle a todo, vamos a obtener del otro lado esto que está acá. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener lo siguiente: la segunda derivada de u por cosenos con respecto a lambda t
de lambda t con respecto, esta segunda derivada es con respecto a t, más a al cuadrado, lambda al cuadrado, jóvenes, es más porque pasa al otro lado y este signo menos se hace más, de la imagen por cosenos de u, esto es igual a 0. Para un t mayor que 0. Y tenemos que las condiciones, tener u por coseno de lambda evaluado en 0, esto es igual a la imagen por cosenos de f, y la imagen por cosenos, la primera derivada con respecto al tiempo, lambda 0, esto es igual a la imagen de lambda. Entonces obtenemos esto. ¿Qué cosa es esto, jóvenes? Este es un problema de Cauchy. Es decir, hemos reducido nuestra ecuación diferencial de segundo orden. Hemos reducido nuestra ecuación diferencial de segundo orden en derivadas parciales a una ecuación en segundo orden, pero ya ordinarias. ¿Está claro? Es una ecuación diferencial ordinaria. Ese es un problema de Cauchy que ustedes ya lo han resuelto en su curso anterior. Esto ya ha sido resuelto en su curso anterior. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No hay preguntas? A ver, no escriben nada, no dicen nada. No sé, ya los dormí, creo. Aquí estamos, profe. Ahí están. Muy bien. Copiando nomás. Ya, perfecto. Entonces no hay preguntas. Continuemos, jóvenes. Este problema lo vamos a solucionar hasta el final. ¿Está bien? Ahora vamos a solucionar este. Este problema, si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación del movimiento armónico simple. Tengo una ecuación del movimiento armónico simple con una condición inicial, la posición inicial y la velocidad inicial. Esto ya es algo que nosotros conocemos. Por lo tanto, vamos a lo siguiente. La solución de ese problema de Cauchy es esta función, que es la que nosotros tenemos que hallar. No es otra cosa que la imagen de Fourier. Ustedes saben de que cuando resolvemos este problema, esto nos da la amplitud. ¿Está bien? Esto nos da la amplitud en el coseno, y esto nos va a dar la amplitud en los senos. Ya, ustedes en todo caso lo verifican. Entonces, esto por el coseno de a lambda t más la imagen de Fourier por cosenos de g por el seno de a lambda t, y esto dividido sobre a lambda. Entonces ya tenemos la solución hemos hallado la imagen. Ahora nos falta hallar la función misma. Entonces para eso nosotros tenemos que aplicar la transformada inversa. La función buscada que es
u de x, t la hallamos con ayuda de la transformada inversa de Fourier por cosenos. ¿Qué significa eso? Significa que el u de x, t que nosotros necesitamos no es otra cosa que la raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito, la imagen por cosenos de lambda t por el coseno de lambda x de d lambda. Esto va a ser igual a lo siguiente. Comencemos a reemplazar la raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito de la imagen por cosenos. Esto es lo que vamos a reemplazar, jóvenes, la imagen por cosenos de f por el coseno de a lambda t más la imagen por cosenos de g por el seno de a lambda t, y eso dividido entre a lambda, y todo esto multiplicado por el coseno de lambda x de d lambda. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada sobre 2 veces pi integral desde 0 hasta más infinito de la imagen por cosenos de c. Jóvenes, solamente estamos copiando lo mismo hasta el momento, separando cada uno de los términos correspondientes. Es decir, tenemos nosotros la integral de una suma. Esta integral de una suma la reemplazamos por la suma de las integrales. Entonces seguimos con la integral, la segunda integral desde 0 hasta más infinito. En este caso es la imagen de cosenos de g, la segunda condición de contorno, seno a lambda t coseno de lambda x. Bueno, todo esto sobre a lambda y por d de lambda. Bien, aquí nosotros vamos a analizar dos casos. Vamos a analizar dos casos. Veremos dos casos. ¿Cuáles son estos dos casos que nosotros vamos a ver? Que x menos at sea mayor que 0 o x menos at sea menor que 0. Jóvenes, ¿de dónde sale este x más at y x menos at? Al momento que esto lo desarrollamos, este producto, como una suma, aquí vamos a tener un x más at y x menos at. ¿Está bien? Entonces, veamos el primer caso. El primer caso es cuando x menos at sea mayor que 0. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el u de x, t es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre pi multiplicado por un medio, y vamos a tener lo siguiente, integral desde 0 hasta más infinito fc lambda. A ver, creo que para que quede más claro voy a copiarlo esta expresión al otro lado, al menos momentáneamente. Después ya lo borro. ¿Está
bien? Para poder ver. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Entonces tenemos el 2 sobre la raíz de pi, está acá. Este 1/2 aparece del desarrollo que vamos a hacer de acá. Y ese desarrollo que vamos a hacer ahí nos da lo siguiente. Ese producto de cosenos, nosotros lo podemos separar de una suma de cosenos. Y va a ser coseno de lambda por x más at más coseno de lambda por x menos at. Y esto por d de lambda. Más, lo mismo vamos a hacer con la otra parte, más 1/2 o 1 sobre 2a, el a va a salir, raíz cuadrada de 2 sobre pi. Tenemos la integral desde 0 hasta más infinito, la imagen de cosenos de g. Y aquí vamos a tener lo siguiente, el seno, de nuevo también lo mismo, seno de lambda x más a menos seno de lambda, x menos at. Aquí me olvidé el t, vamos a colocarlo, x menos at. Todo esto por d de lambda y todo esto dividido sobre lambda. Bien, esto, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente. Creo que ya puedo eliminar esto, ya queda claro cómo es que se llega a esas expresiones que están allá arriba. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta integral y fíjense, lo que nosotros tenemos aquí es raíz de 2 sobre pi de esta imagen por el coseno y d de lambda. Eso no es otra cosa que un corrimiento con respecto al argumento x. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es la transformada inversa y nosotros vamos a obtener de que ese primer término nos va a dar un f de x más at. El segundo nos va a dar un f de x menos at. Y todo esto va a estar dividido entre este 2 que está acá, sobre 2. Entonces, más 1 sobre 2 veces a, la raíz cuadrada de 2 sobre pi. Y aquí todavía vamos a hacer algunas transformaciones más. Vamos a tener la imagen, la integral desde 0 hasta más infinito de esta imagen, de esta c g de lambda, integral. Y vamos a poner x menos at, x más at, del coseno de un lambda s de ds. Lambda s de ds. En todo caso, jóvenes, creo que este corchete realmente viene aquí adentro. Entonces tenemos nosotros lo siguiente, de que hemos convertido esta diferencia de senos en esta integral. Esa diferencia de senos en esta integral significa, aquí está el corchete y este es el d de lambda. Esto va a ser igual a lo siguiente. Lo que está aquí lo copio exactamente igual. Y vamos a tener más 1 sobre 2 veces a, la integral desde x menos at hasta x más at. Jóvenes, aquí lo que vamos a hacer es intercambiar las integrales, ¿está claro? Intercambiar las integrales.
y al momento que intercambiamos las integrales tengo la integral desde 0 hasta más infinito de la imagen de Fourier por el coseno de lambda s por d de lambda. Por lo tanto, lo que vamos a obtener ahí es el original de g, pero en este caso de s. Y lo integramos con respecto a d de s. Esto es lo que obtenemos para este caso. Esto es lo que obtenemos para este caso. Bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. ¿hay algún criterio para empezar a utilizar la transformada de Fourier en un problema? Por ejemplo, en una ecuación de difusión o de calor, ¿podría también utilizar la transformada de Fourier o no? Puedes utilizarla en cualquiera. El tema es, y lo vamos a ver con los ejemplos, el hallar la solución, es decir, el hallar u de x, o la solución, el hallar la imagen, es relativamente sencillo en la mayoría de los casos. Lo que es complicado es volver de la imagen hacia el original. Entonces, en este caso es una solución que es relativamente sencilla. Aún así necesita cierto análisis, cierto tratamiento y conocimiento. Hay casos en los cuales se hace cada vez más complicado. Entonces, podemos aplicarlo prácticamente en cualquier problema, siempre y cuando las funciones, y eso verdad es importante, estas funciones, en este caso, en nuestro problema, f de x, g de x, sean absolutamente integrables. Es importante, porque si no son absolutamente integrables, no podemos asegurar que se cumpla la transformada de Fourier. Es decir, si f de x y g de x satisfacen las condiciones para aplicar las transformadas de Fourier, entonces podemos nosotros aplicarlo. Pero vuelvo a repetir, el hallar la imagen no es complicado. Lo que es complicado es lo que estamos haciendo. En este momento ahora es hallar el original. El hallar el original. Eso es lo que nos va a complicar. Veamos con la siguiente parte para que vean un poco a lo que me refiero. En este caso tenemos lo siguiente. U de x, t es igual a 1 medio la raíz cuadrada de 2 sobre pi, la integral desde 0 hasta más infinito, la imagen de por cosenos de f. Voy a colocar de una vez lo que está allá arriba, que es el coseno de lambda x más at, más el coseno de lambda por x menos a por t, esto de lambda, más la otra parte que es 1 sobre 2 veces a, la raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, y tenemos la imagen por cosenos de g, multiplicado por lo mismo, jóvenes, el seno de lambda x más at, más el seno, o menos, disculpen, el seno de lambda x menos at. Aquí tengo que cambiar, este es menos, de lambda, y todo eso dividido sobre lambda. Tenemos la misma expresión, pero no podemos integrar de la misma manera. Aquí vamos a tener de nuevo también f de x más at, esta primera parte no cambia, menos f de x menos o más x menos at, dividido sobre 2, más 1 sobre 2 veces a, raíz cuadrada de 2 sobre pi, integral desde 0 hasta más infinito, la imagen por cosenos de g. Y aquí esto vamos a tenerlo de la siguiente forma. Aquí el problema surge en lo siguiente.
de que este g de x, está bien, este g de x es una función que está definida solo para valores positivos de x. Por lo tanto, esta integral tenemos que transformarla. Vamos a escribir esto que acabo de mencionar. Bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Dado que la función g de x está definida solo para valores positivos de x. Jóvenes, eso es por las condiciones del problema, ¿está bien? Necesitamos transformar la integral siguiente. Integral desde x menos a t hasta x más a por t del coseno de lambda s de ds. Lo vamos a transformar en la siguiente forma. Integral desde x menos a t hasta 0 coseno de lambda s de ds más integral desde 0 hasta x más a t coseno de lambda s de ds. Esto va a ser igual a menos la integral desde at menos x hasta 0 coseno de lambda s de ds más integral desde 0 hasta x más a t coseno de lambda s de ds. Y tendremos la integral desde 0 a t menos x coseno de lambda s de ds más integral desde 0 hasta x más a t coseno de lambda s de ds. Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente, que la raíz cuadrada de 2 sobre pi de la integral desde 0 hasta más infinito de la imagen de Fourier por cosenos de g, y esto multiplicado por la integral desde x menos a t hasta x más a t coseno de lambda s de ds de lambda, va a ser igual a lo siguiente. Integral desde 0 hasta x más a t de ds raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito la imagen por cosenos de g coseno de lambda s de lambda, esto más integral desde 0 hasta a t menos x, y aquí vamos a tener de ds raíz cuadrada de 2 sobre pi integral desde 0 hasta más infinito imagen por cosenos de lambda coseno lambda s de lambda. Esto es, jóvenes, lo que nosotros tendríamos en este caso, y esto no es otra cosa que la integral desde 0 hasta x más a t de g de s de ds más la integral desde 0 hasta at menos x de g de s de ds. Finalmente,
la solución que nosotros buscamos toma la siguiente forma: u de x, t es igual a f de x más at más f de x menos at sobre 2 más 1 sobre 2 veces a, y aquí tenemos la integral desde 0 hasta x más at de g de s de ds menos la función signo de x menos at integral desde 0 hasta el valor absoluto de x menos at gds de ds. Jóvenes, esta función signo, de x va a ser igual a 1 si es que x mayor que 0, 0 si es que x es igual a 0 y menos 1 si es que x menor que 0. Aquí hay una pregunta: ¿dónde utilizo el hecho de que x menos at sea positivo? Más que en el x menos at positivo prácticamente no se ve, porque ya esta función es positiva y puede ingresar acá, y en todo este intervalo el g de s es positivo, es decir, su argumento s va desde x menos at hasta x más at. Entonces su argumento es positivo. ¿Está claro? Lo que pasa es que aquí, si este ingresa x menos at es menor que 0, por lo tanto esto es negativo. Y al momento que yo quiero hacer que esto ingrese en la integral, o sea, hacer el cambio de integrales, tendría un intervalo donde el argumento de g sería negativo. Es decir, aquí se utiliza, pero no en forma explícita, en forma implícita, está acá. Mientras que en este caso tengo que hacer todos estos cambios para asegurarnos que al momento que hago la permuta de las integrales, esté integrando entre valores positivos de este argumento. ¿Está claro? Porque el g no puede tener argumento positivo. Ahí es donde se utiliza. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, aquí el problema ya está resuelto, solo nos queda saber cuáles son las funciones g y cuáles las funciones f. Si nosotros queremos resolver este mismo problema, pero en vez de que nos den como condición, y acuérdense, la condición fue la primera derivada con respecto a x, evaluado en x igual a 0, nos da 0. Si en vez de la primera derivada nos dan simplemente que la función evaluada en x igual a 0 es 0, es decir, no la derivada, la función, tendríamos que utilizar la integral por cosenos. ¿Está claro? La transformada de Fourier por cosenos. Entonces, nosotros aquí, jóvenes, vamos a tener lo siguiente, y esto ya para finalizar. Esquema de solución utilizando la transformada de Fourier. En primer lugar, ¿qué es lo que nosotros tenemos inicialmente? Tenemos un problema de contorno.
Tenemos un problema de contorno para una función dada, u de x, t. ¿Está bien? Tenemos ese problema de contorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese problema de contorno? Este problema de contorno que nosotros tenemos, lo vamos a transformar utilizando la transformada de Fourier. Es decir, utilizamos la transformada de Fourier y lo convertimos en un problema de Cauchy para, en este caso, la siguiente función, para la imagen de Fourier. ¿Está bien? Lo convertimos en un problema de Cauchy. Ese es el primer paso que nosotros vamos a realizar. El segundo paso que nosotros realizamos es el de resolver. ¿Está bien? Entonces, nosotros hallamos nuestra función incógnita. Hallamos la imagen. ¿Está claro? Lo siguiente que hacemos es hallamos la imagen de Fourier. A continuación, nosotros lo que vamos a hacer es, utilizando la transformada inversa de Fourier, hallamos u de xt. Jóvenes, ese es el esquema que nosotros vamos a utilizar. Claro, una vez que hemos hallado la imagen, tenemos que verificar que realmente sea la solución. Entonces, este es el esquema de solución. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy.